Proyecto de hormigón armado, con el profesor Matías Valenzuela Saavedra, el ayudante Cristian Fernández Núñez y yo, Franco Caroca Farías. En el análisis de las cargas sobre el pórtico, en primer lugar, debemos realizar el análisis estructural de la estructura, para lo cual se debe hacer una comparación de las distintas combinaciones de carga y elegir la que tenga mayores valores de momento y corte. Es importante mencionar que se seleccionaron columnas de 35 por 55 en una primera instancia. Cargas generales y mayoradas. Una vez seleccionadas las combinaciones de carga, se van a hacer los diagramas en que se muestren las cargas totales, las cargas que se considerarán y los diagramas de momento y corte obtenidos a partir de las mismas. Aquí tenemos los diagramas de momento y corte. Y pasamos a flexión de la viga. En los datos iniciales, una vez tenemos el momento máximo de nuestra viga, positivo y negativo, debemos analizar las dimensiones de la misma, sumado a los distintos datos atribuidos a las resistencias del hormigón y el acero que se van a emplear. Es importante mencionar que el cálculo de D en el centro, que es con la tracción por abajo, se hizo con una sola línea de refuerzo, mientras que D en el extremo, es decir, con la tracción por arriba, se hizo con dos líneas de refuerzo. Además, se consideró un estribo que amarra la enferradura con un diámetro de Φ10 por hora. En el análisis de la cantidad de fierro, para hacer el análisis de la cantidad de fierro, debemos en primer lugar suponer que éste trabajará a tracción, y esto significa que se encuentra en un rango de deformación de 0,005 o más. Por lo tanto, podremos considerar un valor de Φ de 0,9. Ahora se debe calcular el área de acero requerida, AS, y la altura de la sección de la viga que se encuentra a compresión, A. Pero debido a que estos dependen uno del otro, se debe generar una suposición del valor de A, con lo cual obtendremos un valor de AS, pero a continuación este valor de AS tendremos que aplicarlo dentro de una fórmula distinta, en la cual obtendremos nuevamente el valor de A, pero lo interesante es que el valor de A que obtendremos será distinto al valor de A que utilizamos en un comienzo. Y esto se debe a que mientras nuestro A inicial sea distinto a nuestro A final, la suposición inicial de su valor será errónea. Entonces, bien, el método que se debe emplear es la iteración de valores para un A supuesto, hasta que ese valor concuerde con nuestro A final, obteniendo entonces los valores calculados de A y de AS. Para el cálculo del espaciamiento horizontal entre las barras de acero, es sumamente importante verificar que con nuestro diseño las barras se encuentran espaciadas por una distancia igual o mayor a los 2,5 centímetros, ya que de otro modo el árido no sería capaz de moverse libremente entre la armadura, y por lo tanto el hormigón no sería repartido uniformemente. Como ambas situaciones cumplen con un espaciamiento mayor a 2,5 centímetros, nuestro diseño es correcto, en base a la normativa ACI 318 del 2019. Para el cálculo del momento nominal, ahora que ya se conocen todos los parámetros necesarios para el cálculo del momento nominal, podremos determinarlo por ambos casos y multiplicarlos por su valor de Φ para de este modo obtener la resistencia de diseño. Ahora se hace la comparación del momento nominal con el momento máximo. Como podemos apreciar, nuestros momentos nominales son mayores a la carga máxima a la que es sometida nuestra estructura. No obstante, la diferencia que existe entre estos valores no son tan grandes como para poder considerar que nuestro diseño es sobredimensionado. Ahora la verificación de la deformación del acero, damos paso entonces a la verificación de las deformaciones del acero, ya que estas condicionan el valor de Φ que debemos utilizar, por lo que es primordial para corroborar que nuestro análisis fue correcto. Recordar que el valor de beta 1 puede ser obtenido por la tabla ACI 318, a partir de la resistencia del hormigón. Es importante mencionar que mientras nuestra deformación sea mayor o igual a 0,005, indicará que nuestra enferradura está trabajando a tracción, y por lo tanto nuestro valor de Φ será de 0,9, tal y como propusimos en un inicio, además de indicar que la viga fallará por fluencia. Es de relevancia mencionar que conservadoramente asumiremos que nuestro valor de dt será igual a nuestro valor de d para cada paso. Hacemos el alcance sobre la deformación del hormigón, la cual es conocida y tiene un valor de 0,003. Ahora verificamos las cuantías. Finalmente debemos calcular la cuantía para nuestro proyecto, teniendo en cuenta que dicha cuantía no puede superar la máxima y tampoco puede ser más baja que la mínima, pero bajo ningún caso puede llegar a la cuantía balanceada, ya que de ser así, la estructura que estamos diseñando fallaría por un tipo de rotura frágil, haciéndola inmensamente peligrosa para los usuarios. Como podemos observar, la cuantía real para ambos casos de nuestra viga cumple con encontrarse entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Ahí están las fórmulas para el cálculo de las cuantías. Recordemos que el valor de la deformación del acero
es un valor conocido y tiene una magnitud de 0,0021. Y ese es el diseño de la viga a flexión, teniendo en consideración los estribos que mencionamos anteriormente, que posteriormente esto cambiará. Ahí están los diagramas de deformación unitaria, diagramas de tensión y el esquema de la viga. Es importante mencionar que si el valor de AS que se utilizará en este análisis fuera el valor del AS calculado y no el valor del AS real como se muestra en las imágenes, se cumpliría la condición de que el esfuerzo de compresión sea igual al esfuerzo de tracción C igual T. Porque como podemos ver en esta parte no son iguales. Conclusiones. Nuestro diseño de flexión para la viga de hormigón armado cumple teniendo en cuenta que las zonas en las que el momento sea negativo, tracción en la zona superior, debe contar con un refuerzo de 6 barras de Fi 22, las cuales serán distribuidos en dos filas de 3 y un espaciamiento vertical de 2,5 centímetros, mientras que para las zonas en las que el momento sea negativo, tracción en la parte inferior de la viga, el refuerzo deberá ser de 4 barras de Fi 25, las cuales se encontrarán en una única fila. Además, nuestro diseño a flexión de la viga en nuestro pórtico cumplirá con un simple refuerzo, tanto para el caso en que la tracción se presente en la parte superior o inferior de la viga, teniendo en cuenta que se hará uso de 2 barras Fi 10 en la zona opuesta al refuerzo, para de este modo poder amarrar los estribos necesarios para la viga. Diseño a corte de la viga. Datos iniciales de la viga. Gracias a los diagramas de esfuerzo mostrados en un principio, podemos obtener los cortes máximos a los que se verá afectada la viga, que en conjunto con el resto de los datos podremos realizar el diseño a corte de nuestra viga. Distanciamiento de los esfuerzos de corte. En nuestro proyecto se nos pide analizar el esfuerzo de corte a una distancia d y 3d de los extremos. Esto es debido a que el esfuerzo de corte es mayor mientras más cercano a los extremos se encuentre, y quizás no sea necesario utilizar el mismo espaciamiento o grosor de los estribos. Debido a que el corte se grafica en forma triangular, podremos aplicar el teorema de Tales para obtener el esfuerzo de corte en los puntos que necesitemos. Cortante del hormigón. Calculamos entonces la resistencia al corte del hormigón, la cual depende de su resistencia en megapascales, el distanciamiento efectivo D y el ancho de la viga B. Cortante del acero requerido. Para el diseño de corte, el valor de Φ será de 0,75, y además de este parámetro, el valor de esfuerzo cortante que debe resistir el acero dependerá del esfuerzo cortante de las distancias D y 3D, además de la de resistencia cortante del hormigón. Como el valor es positivo, la resistencia del hormigón no es suficiente y se requerirá de estribos que serán calculados a partir del valor de ABS para D y 3D, además del ABS mínimo. El análisis se realiza para un metro lineal, con una cantidad de ramas de 2, y el valor de n consistirá en la división entre la altura efectiva d y el metro lineal s. Para el cálculo de la armadura cortante ABS en las distancias requeridas, se necesitará de la resistencia al cortante requerida, BS, la resistencia del acero, FI, y el parámetro N anteriormente mencionado. Para el cálculo de la armadura de cortante mínima, ABS mínima, dependerá del ancho de la viga, B, la resistencia del acero, FI, el número de ramas y el metro lineal de análisis. El espaciamiento máximo de los estribos va a estar definido en 3 posibilidades, dentro de las cuales todas deben ser analizadas y posteriormente elegir la menor de ellas. Aunque el espaciamiento máximo sea de 26,95 centímetros, se tomará como 25 para poder entrar en la tabla para el caso D. Para el caso de los 3D, el valor mínimo será los 35 centímetros del ancho del pilar. Aunque previamente se haya calculado la armadura cortante ABS, el análisis fue realizado teniendo en consideración 2 ramas, pero para la elección del espaciamiento de los estribos se analiza con una sola rama, por lo tanto nuestro ABS mínimo será de 2,78. El valor en tabla siempre debe ser menor o igual al espaciamiento máximo y tener un valor mayor que el ABS mínimo. Teniendo en cuenta que el espaciamiento máximo de 25 centímetros para el análisis en D y el espaciamiento máximo de 35 centímetros para el análisis en 3D, además del ABS mínimo que tenemos que cumplir, se llegó a la solución de utilizar estribos de 10 milímetros espaciados cada 25 centímetros hasta la distancia 3D, desde los extremos, y a partir de ese punto utilizar estribos con barras de 12 milímetros espaciados cada 35 centímetros. Ahora que tenemos nuestra solución constructiva del FI 10/25 y el FI 12/35, se debe verificar si se requiere cambiar o no la sección, para lo cual BS debe ser menor o igual a 4 veces BC, y aquí cumple. Así nos quedaría entonces nuestro diseño de la viga a flexión y corte, por ahora. Pasamos entonces al diseño en torsión de la viga.
Como la torsión de la viga afecta en mayor medida los extremos, se utilizarán los datos de las barras ubicadas en ese lugar. En primera instancia, es necesario calcular el área y el perímetro de la viga utilizando el ancho y el alto de nuestra viga. También es necesario el valor del corte máximo de la viga y el valor del momento torsor de 35 kN por metro que se nos especifica en la consulta. Calculamos la resistencia a torsión de la sección para saber si es necesario o no un refuerzo de enferradura. Como podemos observar, la sección no es capaz de resistir el momento torsor, por lo cual se nos pide diseñar la viga. Debido a la armadura de refuerzo, los estribos y el recubrimiento, la sección que se ve influenciada se verá reducida. Con estos valores se deberá calcular el área y el perímetro efectivos de nuestra viga, teniendo en cuenta que el área debe ser reducida utilizando un factor de reducción de 0,85. Si bien ya se sabe que es necesario un refuerzo, se debe verificar que la sección de hormigón será capaz de resistir los esfuerzos de torsión, por lo cual se necesitan los parámetros previamente calculados, el momento torsor que se nos indica y el corte máximo sobre la viga. Como el hormigón sí es capaz de resistir la torsión, no será necesario cambiar la sección. Debido a la norma, el ángulo θ será de 45 grados, que es la dirección en que se presentan las fallas por corte. Calculamos entonces la torsión nominal, Tn, y además se calcula un parámetro AT partido en S, para una rama, que será muy útil en la selección de los estribos más adelante. En primer lugar debemos verificar si el corte máximo, VU, es mayor que la mitad de la resistencia del hormigón a corte, VC, en cuyo caso será necesaria la armadura de refuerzo. Se debe calcular también el esfuerzo cortante que debe resistir la barra de acero, VS, el cual será necesario para determinar un parámetro AB partido en S, para dos ramas, que también junto con el anterior serán muy útiles a la hora de la elección de los estribos. Ahora, selección de los estribos. En primer lugar, debemos seleccionar los posibles estribos y su respectivo AS calculado. Luego, sumando dos veces el parámetro AT partido en S con una vez el parámetro AB partido S, se obtendrá un valor numérico necesario para calcular el espaciamiento. Calculamos entonces la separación de los estribos y la separación máxima permitida en función del perímetro efectivo. Evaluación de los estribos seleccionados. Ahora se debe verificar que se cumpla la siguiente regla. Como la desigualdad se cumple, entonces podemos afirmar que la selección del estribo que elegimos con anterioridad es factible para el refuerzo a torsión. Refuerzo longitudinal por torsión. El cálculo del refuerzo longitudinal, AL, debe ser siempre mayor que el refuerzo longitudinal mínimo, AL mínimo, y estos son calculables a partir de los valores previamente obtenidos y expuestos en diapositivas anteriores. Como podemos ver, cumple. Flexo-compresión de las columnas. Con las reacciones en los apoyos, podremos obtener nuestro valor de PU, el cual es necesario para conocer la excentricidad de nuestras columnas. A través de nuestro momento máximo en las columnas y el valor de la carga axial, PU, podríamos obtener el valor de nuestra excentricidad, que en conjunto con la resistencia del hormigón, el recubrimiento y el gamma de interacción, podremos diseñar nuestras columnas. En primera instancia, se habían elegido columnas de 35 por 55 centímetros, pero debido a que se recomienda la simetría y que se requieran rangos de valores para nuestros parámetros B y U, se tuvo que modificar por columnas de 35 por 35 centímetros. Con los valores de U y B previamente calculados, podremos ingresar en nuestro diagrama de interacción para de este modo obtener nuestro valor de la cuantía requerida, en porcentaje. Con la altura de la columna, el gamma de interacción, podremos obtener el IH, el cual será necesario para obtener la altura efectiva de nuestra columna, D. Y finalmente, a través del ancho de la columna, la cuantía requerida y la altura efectiva, obtendremos el valor del área de acero mínima que se requiere. Con el valor del área de acero mínima que necesitamos y el espaciamiento mínimo de 2,5 centímetros que se necesita para que circulen los áridos, se tomó la decisión de utilizar columnas con estribos, con varillas de 2 caras laterales, las cuales serán 5 por lateral y de un diámetro de 28 milímetros. La cuantía real. Finalmente, con la altura efectiva, el ancho de nuestra columna y el área del acero real de nuestro diseño, podremos calcular la cuantía real de nuestras columnas, la cual debe tener un valor entre 0,01 y 0,08. Diseño a corte de las columnas. El análisis de los datos iniciales se hace de la misma manera que se hizo para la viga. Gracias al diagrama de corte de nuestro marco, podemos darnos cuenta que el esfuerzo de corte de los pilares es constante en toda la longitud de estos, por lo que el valor del corte en cualquier punto de ellos siempre será el mismo. La resistencia al corte del hormigón se calcula con otra fórmula, ya que ahora sí existe carga axial sobre el elemento.
Como la resistencia del hormigón al corte es menor que el esfuerzo de corte en el pilar, se requerirá de estribos. Para el diseño de corte, el valor de phi también será 0,75 y el resto del procedimiento es igual al de la viga. Al igual que en la viga, ambos valores son positivos, por lo que se procede de la misma manera. Al igual que en la viga, el ABS mínimo es mayor que el valor en D y en 3D, que son lo mismo, por lo que se vuelve a usar ese valor de ABS. Al igual que en la viga, se debe utilizar el espaciamiento mínimo calculado. Aunque el espaciamiento máximo sea de 15,75 centímetros, se tomará como 15 para poder entrar en la tabla. Se debe hacer el análisis con una sola rama, al igual que en el análisis de la viga, para saber cuál será nuestro ABS mínimo al entrar en la tabla, que será de 2,78. El valor en tabla siempre debe ser menor o igual al espaciamiento máximo, y tener un valor mayor al ABS mínimo, tal y como se hizo en el caso de la viga. A través del cálculo anterior, llegamos a la conclusión de que para las columnas se deben utilizar estribos hechos a partir de barras de 10 milímetros espaciados cada 15 centímetros. Ahora que tenemos nuestra solución constructiva, Fi10, se debe verificar si se requiere cambiar o no la sección, para lo cual BS debe ser menor o igual a 4 veces BC, que cumple. Aquí podemos ver el diseño de nuestra columna a flexo, compresión y corte, por ahora, porque van a haber modificaciones más adelante. Ubicación. En el hormigón. En primer lugar tenemos en consideración el volumen del hormigón sin restarle el volumen de las barras de acero, ya que al ser un valor mucho menor y teniendo en consideración que en obra se generan muchas pérdidas de hormigón, el valor del volumen será conveniente calculado de esta forma. La resistencia en megapascales sería igual al valor que acompaña la letra G a la hora de comprar el hormigón, por lo que nuestra resistencia de 25 megapascales equivaldrá a un hormigón G25, que a su vez corresponde a un valor de H30. Calculamos en primer lugar el volumen total del hormigón, el cual será la suma en metros cúbicos de ambas columnas y la viga. Luego debemos analizar la tabla que nos entrega las proporciones de cemento, gravas, arena y agua que va a contener nuestro hormigón, y como dijimos que correspondía a un H30, analizaremos esos valores. Con estos cálculos hechos, podemos afirmar que lo que debemos obtener para fabricar el hormigón en obra serán 1.494 kilos de cemento, 3.888 kilos de gravilla, 1.986 kilos de arena y 679 litros de agua. Ahora para el acero. Para calcular el valor de la distancia de los empalmes, utilicé una distancia igual a 50 veces el diámetro de nuestras vigas, considerando las barras de menor diámetro en el empalme. Posteriormente analizamos los kilos de acero de cada diámetro necesario, pero estos fueron divididos entre la viga y las columnas. Mi viga tiene barras de refuerzo distintas en los extremos y en el centro de las mismas, y estas tienen distintos diámetros, por lo cual se deben analizar 3 diámetros distintos para las barras longitudinales. En el caso de las barras que se utilizarán para los estribos, también serán distintos para el centro y los extremos de las barras, por lo que se analizan 2 diámetros distintos. Ahora pasamos a columnas. Para las columnas utilizaremos enferradura lateral de un mismo tipo, un solo diámetro, y además estribos de un mismo tipo también, ya que el esfuerzo de corte es constante a lo largo de toda la columna. Sumamos entonces el acero de la viga y las columnas para obtener los kilos de acero que necesitamos en nuestra obra, para cada uno de los diámetros. Los planos. El proyecto cumple, según la norma ACI 318-19, el punto 25.2.1 y 25.2.2, ya que el espaciamiento entre las barras horizontales y verticales siempre es mayor que 2,5 centímetros. Para las columnas, el 25.2.3 no aplica para estas columnas, ya que las barras longitudinales tienen un espaciamiento menor que 40 milímetros. Para el 25.7.2.1 cumple, ya que el espaciamiento es mayor que 4 tercios del tamaño máximo de árido y el espaciamiento de centro a centro es menor que 16 veces el diámetro de las barras longitudinales y 48 veces el diámetro de las barras para estribos. Cumple también el 25.7.2.2, ya que se tiene la condición de que las barras de los estribos sean de 10 milímetros y las longitudinales sean menores que 32 milímetros. Cumple además el 25.7.2.3, ya que las barras longitudinales tienen apoyo lateral en los estribos y no hay barras que estén separadas por más de 15 centímetros. Finalmente vemos los ganchos. Cumple la 25.3.4, ya que por especificaciones nuestros ganchos sísmicos deben tener un ángulo de 135 grados.
Pero la 25.3.5 no aplica, ya que en nuestro proyecto no hay presencia de ganchos suplementarios que corroborar.